Fíjense, en 1979, un libro llamado La cultura del narcisismo soltó un diagnóstico sobre la sociedad que, bueno, décadas después, suena casi a profecía. Vamos a meternos de lleno en las ideas de su autor, Christopher Lasch, para entender lo que él veía como la personalidad de nuestra época. A ver, todo arranca con un cambio que seguro nos suena, y mucho. Después de toda la agitación política de los años 60, el foco, de repente, se movió. Pasó de la sociedad al individuo. La gran meta cultural ya no era cambiar el mundo, sino más bien mejorarse a uno mismo. Y claro, con este cambio, el lenguaje también se transformó. De pronto, todo iba de conectar con los sentimientos, de comer más sano, de descubrir la sabiduría oriental. Un vocabulario de autoayuda que, vamos, hoy en día está por todas partes. Y así es como, casi sin darnos cuenta, esa búsqueda continua de la mejora personal, de la optimización psíquica, se convirtió en el gran objetivo, casi en la misión principal de nuestras vidas. Vale, pero la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué de repente esta obsesión con mirar hacia adentro? Según Lasch, la raíz no es puro capricho o autocomplacencia. Es algo bastante más hondo. Es la ansiedad. El problema de fondo, según él, es que hemos perdido el sentido histórico. Hemos dejado de vernos como un eslabón más en una larga cadena de generaciones, y en su lugar hemos empezado a vernos como individuos aislados, como si flotáramos solos en el presente. Y para intentar llenar ese vacío, ¿qué surge? Pues toda esta cultura terapéutica, este gran movimiento de expansión de la consciencia que se nos presenta como la solución perfecta a todos nuestros males. Pero aquí es donde Lasch nos lanza la bomba, la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si esa supuesta cura es, en realidad, parte de la misma enfermedad? Y esto nos lleva directos a una de sus ideas más potentes, el mal diagnóstico terapéutico. ¿Qué ocurre cuando nuestra obsesión por superarnos a nosotros mismos es, en el fondo, un síntoma más del problema que intentamos resolver? A ver, la idea es que la terapia ha venido a ocupar un hueco, el que antes ocupaba la religión o el sentido del deber hacia la comunidad. Las lealtades de antes se cambian por un objetivo nuevo, alcanzar la salud mental, que muchas veces se entiende como poner nuestras necesidades emocionales por encima de cualquier otra cosa. Para que se entienda bien este cambio, el caso de Jerry Rubin es, de manual. En los 60 era un activista radical, de los que querían poner el mundo patas arriba. 10 años después era un consumidor voraz de todo tipo de terapias. Su viaje, de la protesta política al autodescubrimiento, es el reflejo perfecto de ese gran cambio cultural que describe Lasch. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al diagnóstico final de Lasch, al corazón de su argumento, el narcisismo cultural. Él sostiene que en la sociedad moderna ha aparecido un nuevo tipo de personalidad dominante. Pero ojo, es súper importante entender de qué hablamos cuando decimos narcisismo en este contexto. Lasch, basándose en la psicología clínica, deja claro que no es el egoísmo o el amor propio de toda la vida, es algo mucho más retorcido. Es una defensa, una especie de máscara de grandiosidad para ocultar una inseguridad brutal y un vacío interior enorme. Entonces, ¿cómo es esta nueva personalidad? Pues mirad, no le atormenta la culpa como a sus predecesores, sino la ansiedad. Exige que todo sea para allá, gratificación inmediata, porque no confía en el futuro. Desconfía de la competencia, pero al mismo tiempo necesita desesperadamente que los demás le aplaudan y le admiren para poder sostener esa autoestima tan frágil que tiene. Para el narcisista, el mundo es un espejo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mundo ya no es un lugar que hay que transformar, ni un desafío que superar. Es simplemente un espejo en el que busca sin parar el reflejo de su yo grandioso, más que nada para confirmar que sigue ahí, que existe. Y para que veamos la dimensión real de este cambio, Lasch hace una comparación brutal con el tipo de personalidad que había antes. Pensemos por un lado en el viejo individualista, un tipo que veía el mundo como un territorio por conquistar, que trabajaba para construir algo para las generaciones futuras. Y ahora en el otro lado del ring tenemos al narcisista moderno. No piensa en el futuro, lo quiere todo ya. Y no busca ser autosuficiente, al contrario, depende por completo de la admiración que le den los demás. Y claro, este cambio tiene un coste psicológico enorme. El resultado es un individuo que vive acosado por la ansiedad, por la depresión y por una sensación de vacío que es imposible de llenar, porque su yo no tiene un núcleo fuerte, un centro de verdad. Bien, hasta ahora hemos hablado del individuo, pero Lasch va más allá y se pregunta qué le pasa a una sociedad entera cuando esta personalidad se convierte en la norma. La clave está en esta frase. Si a una persona no le interesa su pasado, es casi imposible que tenga un interés real en el futuro. La conexión es directa. Sin raíces, es muy difícil proyectar un camino hacia adelante. Por eso, cuando una cultura entera empieza a tratar su propio pasado
como algo irrelevante, como un montón de modas viejas que se pueden tirar a la basura, está mostrando un síntoma de una crisis muy profunda. Esta forma de negar el pasado, que a primera vista puede parecer muy progresista y optimista, en realidad, según Lasch, esconde la desesperación de una cultura que ha perdido la capacidad de enfrentarse a su propio futuro. Y pensemos que Lasch escribió todo esto en 1979. La pregunta, que hoy resuena con más fuerza que nunca, es: ¿se quedó corto? ¿Es nuestro mundo actual una versión todavía más intensa de lo que él diagnosticó? Hay que dar a reflexión.